Como saben, cada 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Cada año la Organización Mundial elige una temática. Este año la temática es diarrea crónica y el lema es no dejar ir los síntomas, en lo que sería la traducción al español. Para lo cual hemos organizado esta actividad, la primera acreditada del año, cuyos coordinadores son la doctora Inés Truco, conocida por todos, gastroenteróloga, endoscopista del Maciel, del SMI, de varios lugares. Ignacio Moratorio, gastroenterólogo, endoscopista, grado 2 de la clínica, y tenemos una invitada de lujo, la doctora María Laura Moreno, Lali, para todos, jefa de la sección de intestino delgado del Hospital Udaondo, así que nadie mejor que ella hoy para estar con nosotros y enseñarnos en este tema. Así que le voy a dar la palabra a los coordinadores, que ellos van a seguir con la actividad. Bueno, gracias Carlas, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos a un sábado tan temprano y una jornada que va a ser intensa con lindos casos. Y bueno, darle las gracias a María Laura por estar presente. Como mencionaba Carla, la doctora Moreno es médica gastroenteróloga, es especialista en patología intestinal, de patología intestino delgado, enfermedad celíaca y videocápsula endoscópica. Ella, como decía Carla, es jefa de la sección de intestino delgado del Hospital Bonorio Udaondo desde el 2023 y además es integrante del Grupo Argentino de Cápsula y Endoscopía del Intestino Delgado. Nos va a dar dos charlas hoy, que las dividimos en dos charlas más breves, una de diarrea crónica, del síntoma al diagnóstico de precisión. Luego de las charlas tendremos una actividad de casos clínicos. La idea es discutirlos en pequeños grupos y hacer luego una actividad plenaria donde podamos intercambiar opiniones, preguntas, y vamos a tener la participación de algunos invitados nacionales, la doctora Truco y también la doctora Olano, para la discusión de los casos. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir y bueno, adelante María Laura. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y Uruguay es un país que quiero mucho y también hay muchos colegas a los cuales aprecio mucho. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la diarrea crónica. Ustedes saben que la diarrea crónica es una causa bastante frecuente de consulta en el gastroenterólogo, si bien la prevalencia aproximada es del 5%, nos consultan mucho los pacientes por diarrea y tratamos de definirla como crónica cuando tiene una duración mayor a 4 semanas, ya que la mayoría de las diarreas agudas o subagudas en este periodo se limitan. Para definirlas y hablar todos un mismo idioma, tratamos de hablar de que las heces no son formes o líquidas y para eso usamos la clasificación de Bristol. La Asociación Americana de Gastroenterología hace también sus clasificaciones y las clasifica en las diarreas inducidas por drogas, por alimentos, asociada a enfermedades sistémicas infecciosas, los trastornos del eje cerebro-intestinal, donde encontramos el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea y la diarrea funcional, la asociada a enfermedades orgánicas y la que es debida a sales biliares. En la evaluación inicial de un paciente con diarrea, siempre nos tenemos que preguntar si realmente el paciente tiene diarrea, porque muchas veces lo que para el paciente puede ser una diarrea, en realidad podemos estar frente a una pseudodiarrea y ser una diarrea por incontinencia o ser una diarrea por rebosamiento en el caso de una impactación fecal, por lo cual siempre es importante el examen físico, examinar el abdomen del paciente y hacer un cuidadoso examen rectal también para evaluar la continencia, la función del esfínter y descartar también el cáncer de recto. Por otro lado, tenemos que siempre descartar la diarrea inducida por drogas y esto es fundamental, interrogar al paciente acerca de sus tratamientos actuales y en los últimos meses también, sobre todo si utilizan laxantes, antibióticos, si están en tratamiento con quimioterapia o si están usando antidepresivos.
El tercer punto sería diferenciar si la diarrea es funcional u orgánica, diferenciar si es una diarrea de colon o de intestino delgado y interrogar acerca de las características de la diarrea. Ustedes van a ver que nosotros vamos a lo largo de la clase empezando a separar, ¿no? A dividir cosas como para tratar de hacer el análisis en nuestra mente, aunque muchas veces la diarrea es multifactorial y se mezclan las cosas. Hoy vamos a separar como para tratar de tener un algoritmo para estudiarlo. Y obviamente considerar la diarrea ficticia en el caso del consumo de laxantes, sobre todo en pacientes que tienen quizá trastornos de alimentación, y esto es difícil a veces que el paciente lo declare. Yo siempre cuando hablo de diarrea crónica, me toca dar esta clase también en la Escuela de Graduados allá de la Sociedad Argentina de Gastro, a los alumnos, y siempre les digo que yo lo tomo como una escalera, donde hay que ir subiendo peldaños y donde no hay que saltarse escalones. Y el primer escalón es la historia clínica. Generalmente nos salteamos esto, pero esto es lo más importante. Entonces, ver qué antecedentes tiene el paciente, preguntar los antecedentes quirúrgicos. No es lo mismo un paciente que está gastrectomizado, que tiene un bypass, que tiene una colecistectomía, que tiene una resección intestinal. La medicación, como dijimos. Si la diarrea se acompaña de pérdida de peso voluntaria o involuntaria, cuál es el peso habitual del paciente y el actual, si se acompaña de dolor abdominal y cuáles son las características del dolor, cuáles son las características de las deposiciones, si tiene moco, si tiene sangre, si tiene características esteatorreicas, la relación de la diarrea con la ingesta, con el ayuno y con el sueño, la presencia de incontinencia y obviamente si el paciente tiene enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad tiroidea, antecedentes de radioterapia, que esto es fundamental, y como decimos también antecedentes familiares de cáncer o enfermedad inflamatoria o enfermedad celíaca. Algunas guías van también marcando el paso a paso. Fíjense que siempre la historia clínica es como el primer paso. En el segundo paso, cuando ven factores de riesgo, digo, son cosas que no debemos dejar de preguntar. Si el paciente hizo viajes, si tiene cirugías, la radioterapia, la medicación, enfermedades previas, ya sean de la mucosa, biliares, pancreáticas, si hay enfermedad neoplásica y si hay enfermedad sistémica, tanto desde el punto de vista endocrinológico, factores de riesgo para lo vascular o lo inmunológico. Esto no lo vamos a leer, pero simplemente para mostrarles la cantidad de drogas que pueden inducir diarrea, ¿sí? De las que usamos nosotros y de las que usan otros colegas de otras especialidades, así que esto es fundamental interrogarlo. Dijimos entonces diferenciar la diarrea funcional de la orgánica y en este sentido vemos que la diarrea funcional la vamos a definir por los criterios de Roma 4, Roma 5, lo mismo que el colon irritable con predominio de diarrea y los criterios de diarrea funcional. Pero generalmente hablamos de un tiempo, entonces hay que interrogar acerca del inicio de los síntomas. Hay que ver si es de tipo intermitente o si es continua, si es diurna o nocturna y si existen signos de alarma que nosotros los vamos a considerar banderas rojas, la presencia de anemia, sangrado rectal, pérdida de peso, cambio en el ritmo evacuatorio o los antecedentes familiares. Entonces, bueno, es importante ir viendo acerca de todo esto para poder diferenciar si el paciente cumple criterios. Ustedes saben que los criterios de Roma, si bien son criterios clínicos, tienen una alta sensibilidad diagnóstica, pero hay que hacer todo este interrogatorio y el examen físico del paciente. Entonces, si nosotros consideramos que es un colon irritable, uno puede quizás hacer un tratamiento inicial con medidas dietéticas o puede empezar a hacer estudios como para descartar que no haya alguna patología orgánica. No me voy a detener en todos los algoritmos, pero sí les recomiendo
por lo menos lo que siempre hago yo, es anotarme la cita bibliográfica para después ir y leerla y estudiar. También vamos a diferenciar la diarrea colónica de la diarrea de intestino delgado. Generalmente la diarrea que se origina por patología colónica las deposiciones son de escaso volumen, pueden tener moco, pus o sangre, pueden acompañarse de pujos, tenesmo o urgencia defecatoria, y el dolor cuando está presente se ubica en el marco colónico, en el hipogastrio o en la región sacra. A diferencia de las diarreas de intestino delgado, que suelen ser abundantes, explosivas, muchas veces con características esteatorreicas, amarillentas, grasosas, con restos alimentarios, acompañadas de distensión, borborismos, meteorismos, y el dolor, si está presente, se ubica a nivel centroumbilical o periumbilical. Y a mí me gusta decir que usamos herramientas diagnósticas. Somos como un mecánico que tiene que revisar un auto y ver qué es lo que está sucediendo, pero lo más importante es no usar en todos los pacientes todas las herramientas disponibles, sino tener conciencia de cuál es el pretest de ese paciente y de acuerdo a eso ver qué herramienta vamos a utilizar. Y como les decía, el segundo escalón de esta escalera que vamos subiendo es el análisis de sangre. Muchas veces llega a la consulta el paciente que tiene hecha endoscopías y no tiene ningún análisis de sangre. Entonces, si bien quizás la endoscopía, no sé cómo es en Uruguay la disponibilidad de poder hacer una endoscopía, hay que primero tener una rutina de laboratorio para saber en dónde estamos parados y cuál es lo que sospechamos en ese paciente y utilizar las herramientas según nuestro criterio clínico. Entonces, fíjense que este es un laboratorio general donde nos va a aportar mucha información, ver si el paciente tiene anemia, las características de la anemia, si es microcítica, macrocítica, si tiene eosinofilia, si tiene leucocitosis o leucopenia, la rutina para ver cómo está la función renal, el ionograma, si esa diarrea lo deshidrata al paciente o no, el ionograma, el hepatograma, los factores, los reactantes de fase aguda, eritro y PCR, si hay factores que nos pueden orientar al síndrome de mala absorción como el calcio o el TP, obviamente siempre la función tiroidea y la serología para VIH, la albúmina que también nos marca fundamentalmente en el caso de que haya enteropatía perdedoras de proteínas, las gamma globulinas que nos van a orientar hacia la hipogama en el caso de inmunodeficiencias o la hipergama en el caso de enfermedades inflamatorias, enfermedad celíaca o VIH, y ya la serología específica cuando pensamos en la enfermedad celíaca o en la enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes saben que en general pedimos anticuerpos antitransglutaminasa IgA junto con el dosaje de IgA total o la antitransglutaminasa IgA con los péptidos diamidados de gliadina de tipo IgG para no dejar de diagnosticar los pacientes deficientes de IgA que son prevalentes en la enfermedad en la población celíaca. Otras herramientas que tenemos son en la materia fecal, podemos medir el peso, hacer la solicitud de un ionograma fecal para calcular el anion gap y poder discriminar entre diarreas osmóticas y secretoras, si bien las diarreas, la mayoría son mixtas, en algunos casos son de mucha utilidad. El pH, la búsqueda de laxantes, la búsqueda de sangre oculta en materia fecal, sobre todo para la pesquisa de cáncer de colon. El esteatocrito, que es el método que utilizamos en la actualidad para evaluar la malabsorción de grasas. Antiguamente usábamos la prueba del Sudán o el Van de Kammer, pero hoy en día, no sé en Uruguay, pero en Argentina quedó en desuso, así que utilizamos el esteatocrito. El clearance de alfa-1 antitripsina, que es una herramienta de utilidad para la evaluación de enteropatía perdedoras de proteínas, y nosotros en nuestro servicio lo utilizamos mucho en el seguimiento de pacientes celíacos complicados con yeyunitis ulcerativa, nos sirve mucho para evaluar la evolución clínica de los pacientes. La elastasa para el estudio de la insuficiencia pancreática exócrina y la toxina para Clostridium para los pacientes que ustedes saben que cada vez encontramos más esta complicación en distintas patologías, incluso en pacientes sanos.
El esteatocrito, simplemente les cuento que es un método semi-cuantitativo que requiere una muestra de materia fecal y que se hace en un tubo como los que se utilizan en pediatría, digamos, se hace una centrifugación para poder ver con esta fórmula el grado de pérdida de grasa que puede tener el paciente. Otras cosas que podemos determinar en la materia fecal es si hay presencia de leucocitos, pensando en diarreas infecciosas, la calprotectina fecal, que es de utilidad en el diagnóstico diferencial en esos pacientes jóvenes que no tenemos claro si tiene un trastorno del eje cerebrointestinal o una enfermedad inflamatoria y estamos decidiendo si lo vamos a someter o no a una endoscopía. Mostró utilidad en ese sentido y también en pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria que ya están con diagnóstico y en seguimiento para ver la evolución del tratamiento es de utilidad la calprotectina. El parasitológico seriado que podemos pedir en formol o en fresco, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia o VIH, para la determinación de algunos parásitos en particular que no van a salir si no se hacen tinciones específicas en un parasitológico en fresco. Entonces, frente a la diarrea crónica, vamos a, como dijimos, el primer escalón es la anamnesis, la historia clínica, la exploración física del paciente y las investigaciones básicas. Esto las guías lo aconsejan de igual manera y así poder tener un panorama y ver si el paciente tiene marcadores de riesgo de enfermedad orgánica o no. Otro tema importante es conocer la fisiología, saber dónde se absorben la mayoría de nutrientes, la mayoría de vitaminas se absorben a nivel del tracto superior del intestino delgado proximal y ahí es donde funcionan todas las secreciones biliopancreáticas que son necesarias para la digestión y la absorción de los nutrientes. Para la absorción de los nutrientes necesitamos la función del intestino delgado y las vellosidades intestinales. Yo siempre les digo que cuando yo estudié medicina no siempre existía el término insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, pero a mí nadie me habló de la insuficiencia intestinal. El intestino para nosotros era un tubo por el cual transitaba el alimento y nada más. Hoy en día sabemos que el intestino es un órgano inmunológico, hormonal, conectado con el sistema nervioso, que tiene un sistema nervioso propio, entonces tenemos que aprender a entender cómo es la función de nuestro intestino y el de nuestros pacientes para poder ayudarlos y estudiar una diarrea crónica. Hay sectores del intestino que cumplen funciones muy específicas, como es el ilion, en cuanto a la reabsorción de sales biliares, en cuanto a la absorción de vitamina B12, y el colon, no solamente por la absorción la reabsorción de agua, sino que a nivel de este lugar hay secreción de enterohormonas, que son fundamentalmente el GLP-1, el GLP-2, el péptido I, que van a, de alguna manera, conservar el tránsito, el tiempo de tránsito intestinal, es lo que nosotros llamábamos antes el freno ileal, van a coordinar la motilidad y el vaciamiento gástrico y también cumplen funciones muy importantes, por eso cuando hay algún paciente con alguna resección intestinal que no tenga ilion o colon derecho, tenemos que pensar que va a tener trastornos en la reabsorción de sales biliares y de B12 y un tránsito intestinal acelerado. Por otro lado, me gusta hablar de fenotipos clínicos. El paciente con diarrea crónica se nos puede presentar con un paciente con síntomas incluso intermitentes, que pareciera una diarrea funcional. Puede presentarse con un síndrome de mala absorción, con anemia, con déficit vitamínicos. Puede presentarse con un fenotipo de enteropatía perdedora de proteínas y son pacientes que van a tener edemas, quizás ascitis, anasarca. Y también eso nos va a ayudar a definir si es un paciente que vamos a poder estudiar en el consultorio en forma ambulatoria o si vamos a tener que internarlo. Y si va a requerir un soporte nutricional porque se encuentra en insuficiencia intestinal. Y el proceso diagnóstico va a llegar tiempo y tenemos que atender esa desnutrición con algún soporte.
Bueno, los pacientes con síndrome de mala absorción vamos a tener que evaluar si tiene, por ejemplo, parestesias, calambres, tetanias, hematomas. Así que interrogar todo esto también es fundamental. Y después tratamos de diferenciar, clasificar la diarrea que expresa el paciente en 3 categorías, si es malabsortiva, exudativa o acuosa. Y la malabsortiva también a la vez la podemos dividir en mucosa, cuando hay una enteropatía que afecta el trofismo vellositario, maldigestiva, cuando podemos pensar en todos los procesos digestivos que se dan en la luz intestinal, y ahí entra la insuficiencia pancreática, el déficit de sales biliares o el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, y las causas posmucosas que afectan fundamentalmente la circulación linfática y la circulación vascular. En las causas exudativas, en general, comprometen el colon, y ahí vamos a tener desde el cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diarrea por clostridioides, la isquemia, la colitis por radiación, tuberculosis, etc. Y en la forma acuosa también vamos a tratar de dividirla en las formas osmóticas, secretoras o motoras. En cuanto a los síndromes de maldigestión, entonces dijimos vamos a centrarnos en estas 3 patologías, y en enfermedades de la mucosa, fíjense que hay la enfermedad celíaca a la cabeza por su frecuencia, pero un montón de otras patologías que pueden afectar la mucosa y dar diarrea, que ya vamos a ver en el diagnóstico diferencial. Si pensamos entonces en diarrea malabsortiva, vamos a ver si el paciente puede tener un trastorno de maldigestión o si puede tener malabsorción. Si pensamos en la maldigestión y sospechamos la insuficiencia pancreática, como les digo, siempre uno tiene que pensar el pretest de ese paciente. ¿Cuál es el pretest? ¿Tiene antecedentes de enolismo o tabaquismo importante? ¿Tiene antecedentes de una pancreatitis aguda, recurrente o severa? ¿Tiene un dolor crónico pancreático? ¿Sospechamos que pueda tener una fibrosis quística? ¿Tiene una resección pancreática previa? ¿Es un paciente diabético o tiene una edad avanzada? Y el diagnóstico de la insuficiencia pancreática tiene dos puntos: el diagnóstico funcional, que lo hacemos a través de la determinación de la tasa fecal, y el diagnóstico morfológico, si pensamos que la causa de insuficiencia pancreática es pancreática, a través de estudios por imágenes que puede ser ecografía, tomografía, resonancia, una ecoendo o una colangio retrógrada. En cuanto a la elastasa, sabemos que tiene una sensibilidad diagnóstica muy alta en insuficiencias severas, pero fíjense que la sensibilidad baja bastante, al 50, casi a la mitad, en el caso de insuficiencias leves. Y por otro lado, en el hecho de que el paciente pueda tener deposiciones no formes, puede dar resultados falsos positivos, y eso lo tenemos que tener en cuenta. El otro tema que es importante en el caso de la insuficiencia pancreática es saber que no solamente tenemos causas pancreáticas de insuficiencia, como las que nombramos recién, sino que hay causas que podemos decir extrapancreáticas o secundarias. Encontramos insuficiencia pancreática en la enfermedad celíaca y en otras enteropatías, en pacientes que tienen bypass, en este caso por asincronía entre la llegada del alimento por el asa alimentaria y la llegada de las secreciones biliopancreáticas por el asa biliar. Entonces estos pacientes, aunque tengan una elastasa normal, pueden tener insuficiencia pancreática. El síndrome de Solinger-Ellison por gastrinomas, en donde disminuyen por la secreción gástrica el pH y eso altera las enzimas pancreáticas, iatrogénica por el uso, por ejemplo, de octreotide, y de origen incierto en el caso de diabetes, síndrome de intestino irritable, insuficiencia renal crónica. Y acá no quiero dejar de mencionar este trabajo que es del grupo de Argentina del Hospital de Clínicas, a la cabeza con el doctor Olmos y la doctora Piscors, donde hicieron un estudio acerca de la prevalencia de insuficiencia pancreática en pacientes con síndrome de intestino irritable y vieron que llega hasta un 6%, así que hay pacientes que quizás con un colon irritable también se pueden beneficiar con enzimas pancreáticas. Otra causa de maldigestión es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y, como siempre decimos,
lo más importante es el pretest. Antes nosotros decíamos, bueno, ¿qué paciente tiene pretest para sobrecrecimiento bacteriano? Obviamente cualquier patología que altere la motilidad del tubo digestivo o que tenga una asa ciega por alguna anastomosis quirúrgica, eran los pacientes con mayor prevalencia o mayor riesgo, la esclerodermia, la diabetes, trastornos endocrinológicos que alteren la motilidad. Hoy el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado está de moda y también está como un poco sobrevalorado, pero por eso digo, hay pacientes donde sí nosotros tenemos que sospecharlo, incluso hay pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica por esclerodermia, por ejemplo, que uno puede directamente hacer un tratamiento empírico sin necesidad de hacer test. Si tuviéramos que hacer un test diagnóstico, podemos hacer un test del aire expirado, que va a depender del sustrato que utilicemos, si usamos glucosa, usamos lactulosa, pero fíjense la sensibilidad, si bien es variable en los distintos estudios, tampoco es bastante baja la sensibilidad diagnóstica. Entonces, cada sustrato tiene sus pros y sus contras, pero recordar que, bueno, esto no explica todo lo que le pasa al paciente ni tenemos que sobrevalorarlo demasiado, aunque todos los pacientes hoy, por lo menos en Argentina, llegan al consultorio pidiendo que les hagamos un test para ver si tienen sobrecrecimiento. Bueno, entonces, si tenemos esteatorrea, podemos pedirle la elastasa, podemos pedir amilasemia si sospechamos una pancreatitis crónica, ver si el paciente tiene una elastasa baja, pensar en una probable insuficiencia pancreática, podemos hacer pruebas morfológicas para ver el páncreas y podemos hacer tratamiento con enzimas pancreáticas y ver la respuesta clínica. La otra causa de maldigestión, dijimos que son las sales biliares. Hay una clasificación de malabsorción de sales biliares en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es la que está en relación a la disfunción del ilion, ya sea en las enfermedades iliales, en las ileitis crónicas como el Crohn o la tuberculosis, resección intestinal ilial, bypass. Y se ve frecuentemente en pacientes con enteritis actínica, y en pacientes con HIV. Fíjense, casi un 50% de pacientes con enteritis actínica van a tener malabsorción de sales biliares. La tipo 2, que se debe por trastornos genéticos o defectos del transporte, y la tipo 3 por misceláneas, postcolecistectomía, colon irritable, colitis microscópica, enfermedad celíaca, diabetes, etc. El diagnóstico, la verdad que si bien hay métodos diagnósticos como la medición sérica de niveles de sales biliares o en materia fecal o estudios por centello, por gammagrafía, la verdad es que nosotros no los tenemos disponibles, casi no están disponibles en ningún centro, así que directamente utilizamos la prueba terapéutica con colestiramina. Como modo de resumen, si pensamos que el problema de la diarrea está en la luz del intestino y es por maldigestión, vamos a pensar, como dijimos, en sales biliares. No tenemos métodos disponibles, hacemos la prueba terapéutica con colestiramina. Si pensamos que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, podemos hacer un tratamiento empírico o un test del aire expirado, ya el cultivo prácticamente no se utiliza. Y la prueba terapéutica con antibióticos, la rifaximina fundamentalmente. Y si pensamos en pancreatopatías, podemos pedir la elastasa fecal. Si sospechamos que es de causa pancreática, estudios por imágenes para ver la morfología pancreática y la prueba terapéutica con enzimas pancreáticas. Ahora, si sospechamos que el problema es mucoso y hay enteropatías proximales, como dijimos, en este caso lo que va a ser necesario es hacer una endoscopía con biopsias para encontrar la causa de lo que le está sucediendo al paciente. Y lo que podemos ver es signos típicos de atrofia vellositaria, como ustedes sabrán, el empedrado, el peine, el mosaico, o encontrarnos con alguna otra cosa, como pueden ver acá, este puntillado blanquecino, que pueden significar linfangiectasias o, como en este caso, una enfermedad de Whipple. Si pensamos en patologías
distales, como puede ser una tuberculosis, un linfoma, yeyunitis ulcerativa, enteropatía por Aines, enfermedad de Crohn, van a ser de utilidad estudios por imágenes como enterotomografía, enteroresonancia, videocápsula o enteroscopía, y si la causa podría ser posmucosa, como en la linfangiectasia intestinal, la pericarditis obstructiva, la mesenteritis retráctil, la sarcoidosis, la insuficiencia vascular, también los estudios por imágenes van a ser de utilidad. Cuando hablamos de causas de atrofia vellositaria, sabemos que la enfermedad celíaca está a la cabeza, pero muchas veces encontramos pacientes que tienen atrofia vellositaria y no tienen anticuerpos, ¿sí? Cuando tenemos estos pacientes, nosotros los llamamos seronegativos, y en este sentido puede ser que el paciente sea un seronegativo, pero la prevalencia de enfermedad celíaca seronegativa es muy baja, menor del 5%. Entonces ahí nos tenemos que preguntar primero si el paciente se encontraba consumiendo gluten cuando se hizo los estudios, los anticuerpos, porque la mayoría de los pacientes ya vienen haciendo dieta libre de gluten por su cuenta, o pensar en que puede haber otra causa de atrofia vellositaria. De toda la lista de patologías que pueden cursar con atrofia vellositaria, la enteropatía asociada a drogas es la más frecuente. En nuestro medio lo que vemos con mayor frecuencia son pacientes trasplantados que están en tratamiento quizás con micofenolato o con metotrexate. También está descrita por colchicina y por la mayor parte de las publicaciones por el olmesartán. La segunda causa podría ser la insuficiencia común variable, que estos son pacientes que se presentan con atrofia vellositaria, pueden tener o no asociada una enfermedad celíaca, como tienen déficit de inmunoglobulinas también pueden cursar con parasitosis como la giardiasis, y fíjense la lista de enfermedades ya menos frecuentes como la enteropatía autoinmune, el Whipple, el esprue-colágeno, la enteritis eosinofílica, y bueno, obviamente en el caso de enfermedad de injerto contra huésped o enteropatía por VIH, existe el antecedente del paciente del trasplante o el VIH positivo. No me voy a detener en cada cosa, pero les recomiendo, sí, como les dije antes, las bibliografías. Acá hay 2 artículos que son muy interesantes porque hablan de la morfología vellositaria y cuáles son las claves de lo que uno podría encontrar en el diagnóstico diferencial de cada una de estas enteropatías. Pero bueno, fíjense, en la enteropatía por medicamentos va a haber atrofia vellositaria, pero es muy frecuente, por ejemplo, el colágeno subepitelial. Estos pacientes mejoran con la suspensión de la droga, recuperan la atrofia vellositaria. La giardiasis, la presencia de los trofozoitos en la superficie de las vellosidades. En el caso de la enfermedad de Whipple, lo que vamos a ver es un infiltrado en la lámina propia por macrófagos que se denominan espumosos porque están agrandados, cargados por gránulos de la bacteria que es Paz positiva, y Sil-Nielsen negativo, el diagnóstico diferencial por ejemplo con el MAI. En la inmunodeficiencia común variable lo que vamos a encontrar es grados diferentes de atrofia, pero algo característico es la disminución o ausencia de las células plasmáticas a nivel del infiltrado en la lámina propia, y son pacientes que tienen hipogamaglobulinemia, falta de respuesta a la vacunación y infecciones respiratorias recurrentes, y ya otras patologías un poquito más raras. No me voy a detener en cada una de ellas, pero estas clasificaciones, incluso existe la clasificación de la atrofia idiopática. Cada una de estas patologías tienen una historia clínica que es la que uno tiene que recabar y un hallazgo histológico importante. Por lo tanto, es fundamental que ustedes en los lugares que trabajen tengan una buena llegada a los patólogos. Está demostrado que si el patólogo, cuando recibe la biopsia, recibe los datos clínicos del paciente, hay mayor posibilidad de llegar al diagnóstico. Entonces, nosotros a los residentes siempre les decimos,
Ahora cada vez los residentes escriben menos, no sé por qué será, pero bueno, les decimos escriban todo, el patólogo tiene que saber todo, por qué están pidiendo la biopsia, cuál es la sospecha, cuáles serían los diagnósticos diferenciales, cuáles son los datos clínicos y de laboratorio. Eso ayuda un montón al patólogo y si hay dudas hay que volver al patólogo y preguntarle ¿qué te parece? Mirá, vemos esto, vemos aquello, podrá ser, porque muchas veces el diagnóstico es fácil, pero en algunas oportunidades el diagnóstico diferencial es difícil y ahí es donde tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Este es un estudio simplemente para que vean la prevalencia de las distintas patologías, si bien casi el 30% de causas de atrofia vellositaria seronegativa eran celíacos. Fíjense, después de causas infecciosas, idiopáticas, inducidas por drogas, cómo en este estudio fueron evaluando las distintas causas de enteropatía seronegativa. En esta reunión de expertos, que también se los recomiendo leer, que está publicado en el GAT del 2022, los expertos trataron de clasificar las enteropatías no celíacas a través del Consenso de París y ellos incluyen en estas 4 categorías de pacientes seronegativos, ¿sí? Si esa seronegatividad puede estar asociada a la enfermedad celíaca, los pacientes celíacos seronegativos puros, los que tienen deficiencia de inmunoglobulina A, los que están asociados con la inmunodeficiencia común variable, la dermatitis herpetiforme que puede cursar con anticuerpos negativos en una proporción baja o a títulos bajos, los pacientes que ya se encuentran en dieta libre de gluten o los que están recibiendo inmunosupresores. Ustedes me dicen del tiempo, porque no sé, ¿estamos bien? No quiero dejar de mencionar porque es una de las enteropatías con más publicaciones, la enteropatía asociada a drogas, y la verdad que bueno, el olmesartán como una droga utilizada para el tratamiento de la hipertensión, un IECA, la verdad ha demostrado ser una de las causas frecuentes en el mundo de atrofia vellositaria seronegativa. Como decimos, son pacientes que tienen atrofia vellositaria que no podemos distinguir a veces de la enfermedad celíaca. Son pacientes con obviamente anticuerpos negativos y con a veces la presencia, como dijimos, del colágeno subepitelial que puede ser parcheado y que recuperan la histología con la suspensión de la droga. Aprovecho esta foto, no sé si ustedes tienen la posibilidad de ver biopsias normalmente. Nosotros antiguamente en la sección de Delgado hacíamos un ateneo con los patólogos y veíamos las biopsias todos juntos. Y es interesante porque a veces uno habla de vellosidades, linfocitos intraepiteliales y no sabemos ni de lo que estamos hablando. Así que está bueno saber. Nosotros tenemos también un protocolo con los patólogos que usamos para todas las biopsias de Delgado, donde el patólogo tiene que poner si la biopsia está bien orientada o mal orientada, si tiene biopsias de bulbo, hablar de la relación vellosidad-cripta. Cuando el patólogo nos tiene que decir la relación vellosidad-cripta, nos tiene que hablar de la altura de la vellosidad en relación, estas son las criptas, a la profundidad de la cripta, ¿sí? Entonces fíjense, si yo mido esto, ¿cuántas veces entra acá? ¿No? 3, 4 veces, 3 a 5 veces, que sería lo normal. Lo otro que nos dicen los patólogos, que para que una biopsia tenga que estar bien orientada, tienen que ver 4 vellosidades por lo menos paralelas, como para poder decir que esa biopsia está bien orientada. Entonces, lo que van a medir es eso, la altura, la relación entre la altura de la vellosidad y la profundidad de la cripta, ¿sí? Lo otro que van a fijarse son las características del epitelio de superficie. ¿Cómo es un epitelio de superficie normal? Es un epitelio cuboide, simple, que tiene todos los núcleos basales, por eso se dice monoestratificado, que podemos encontrar algunas células caliciformes y que podemos encontrar algunos perdidos linfocitos a nivel del epitelio, que son los linfocitos intraepiteliales,
Y después lo que va a mirar el patólogo es el infiltrado en la lámina propia. Es un infiltrado crónico, tiene linfocitos, tiene plasmocitos, tiene eosinófilos, tiene polimorfonucleares, encuentra algo que le llama la atención. En el epitelio o a nivel subepitelial encuentra o no colágeno. Fíjense que siempre decimos que las vellosidades del intestino son como prolongaciones digitiformes, ¿sí? Finger-like, le dice una de las patólogas a que más le derivamos, la doctora Miriam Galich. Y fíjense acá, ¿ven alguna vellosidad? No hay vellosidad. Pero fíjense las criptas. Están elongadas, se profundizaron, algunas llegan casi hasta la muscular, ¿no? Entonces es interesante conocer la patología, porque si uno conoce la patología, sabe qué preguntar. Cuando uno sabe, puede ir y decirle al patólogo, che, pero ¿te fijaste tal cosa? ¿Qué pensás? ¿Qué hay en el infiltrado? ¿Cómo está el epitelio? Y eso nos ayuda un montón, sobre todo en los casos difíciles. Entonces, eso es muy importante. Acá les traje fotos simplemente que me prestaron los patólogos para ver, por ejemplo, la giardia. Estas son las giardias que se ven en la superficie de la vellosidad. Son extracelulares. En la anterior, es una biopsia con un estrongiloides. Estas formaciones son los parásitos. Esta es una enfermedad de Whipple, donde tuvimos hace poco, donde ven la lámina propia está, no solamente se ve el infiltrado, sino que está expandida, y cuando se hace la tinción de Paz, marca a esos neutrófilos. Esto es una microscopía electrónica que derivamos al Instituto Malbrán para que nos hagan de esa paciente para ver en la bacteria. Fíjense que es una bacteria que tiene esa forma usada y que tiene una triple capa para el diagnóstico del Whipple. Esta es un paciente con una inmunodeficiencia común variable. Fíjense, no tiene vellosidades. Miren las criptas, cómo se profundizan. Y el infiltrado, cuando hacen una marcación, que es el CD138 para marcar plasmocitos, está vacío, ¿sí? Marcan los plasmocitos en las criptas, pero miren, en la lámina propia no hay casi marcación. Y es una ciclospora, una isospora. Así que bueno, el análisis de la histopatología es muy interesante cuando uno tiene estos pacientes difíciles que son seronegativos, con atrofia, y miren qué mundo hay para explorar a este nivel. Este es un sprue colágeno que también tuvimos en el hospital. Fíjense, quizás la biopsia no está muy orientada, pero lo que tiene, no sé si ven aquí, el depósito subepitelial del colágeno. Otra cosa característica es el desprendimiento del epitelio de superficie en el sprue colágeno, que ahí se ve perfecto en esta biopsia. Y les voy a mostrar, bueno, nosotros en el servicio hacemos cápsula y me pareció interesante traerles algunas fotos. En este momento tenemos en seguimiento 2 pacientes con una linfangiectasia intestinal difusa. Teníamos un tercer paciente que lamentablemente falleció. Nosotros los estudiamos con cápsula muchas veces para ver la extensión del compromiso de la linfangiectasia, para ver si podemos, en el caso de que tengan una linfangiectasia segmentaria, hacer una resección, porque a veces tienen una muy mala evolución. Fíjense las dilataciones linfáticas. Esta es una paciente y este es el paciente que falleció, y esta es otra paciente que, fíjense, este es el ilion y esta es la hiperplasia nodular, pero nunca vi una hiperplasia nodular linfoide tan marcada como en esta paciente con la linfangiectasia intestinal, y son cosas que podemos ver en la videocápsula. De todo lo que hablamos recién, ¿con qué fenotipo clínico se presentaría un paciente con una linfangiectasia intestinal? Va a venir una diarrea intermitente, a veces se me hincha la panza, voy 3-4 veces al baño por día, esto es perfecto.
¿Va a tener un síndrome de malabsorción o va a tener una enteropatía perdedora de proteínas? ¿Qué va a tener? Enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, ese paciente lo vamos a encontrar probablemente desnutrido, con pérdida de peso, con edemas. ¿Con qué método lo vamos a seguir? Con un clearance de alfa-1 antitripsina, ¿no? Es una de las cosas que más le pedimos a esos pacientes para ver la evolución, para ver cómo siguen, el valor de albúmina. Muchas veces estos pacientes están en falla intestinal. Ustedes saben que la falla intestinal tiene, en la última nomenclatura, para que todos hablemos de lo mismo, una clasificación en 5 causas de insuficiencia intestinal, que son el intestino corto, la enfermedad fistulizante, la enfermedad extensa de la mucosa, la obstrucción intestinal y los trastornos motores. Esta sería una causa de enfermedad extensa de la mucosa. Estos pacientes tienen todo el intestino delgado con estas dilataciones linfáticas. Entonces, muchas veces es causa de insuficiencia intestinal, muchas veces terminan internados con requerimiento de nutrición parenteral y cuando están de alta hay que manejarlos, manejar la dieta, manejarlos con triglicéridos de cadena media. Son pacientes que llevan bastante trabajo y el clearance y la albúmina y estar atentos a que no se infecten son las cosas que nosotros más hacemos para el seguimiento de estos pacientes. Esta es otra paciente que les muestro, no sé si se llega a ver desde allá, pero es una enfermedad celíaca complicada con linfoma. No sé si ven acá las úlceras, la profundidad de las úlceras. Son úlceras casi en sacabocado. Acá se ve como el empedrado. Y ahora últimamente, les muestro este. Este es un paciente que era seronegativo con un esprucolágeno, pero fíjense el peinado que tenía, la atrofia, las úlceras. Esta es una paciente muy interesante, una paciente joven de 37 años, celíaca, que no adhería a la dieta, persistencia de atrofia. Le quemamos la cabeza para que haga bien la dieta, empezó a hacer bien la dieta, negativizó los anticuerpos, pero empezó con una epigastralgia y episodios de vómitos que eran muy esporádicos. No había perdido peso, tenía más bien sobrepeso. Los episodios eran muy, muy esporádicos y como tenía migrañas, tomaba AINES, pensamos que podía tener una enteropatía por AINES. Lo real es que lo único que persistía en la evolución era una anemia que no recuperaba. La rebiopsiamos, las biopsias luego de la adherencia buena a la dieta recuperó las vellosidades intestinales, la atrofia curó, pero seguía con anemia. Le hicimos una enteroresonancia, no apareció nada y dijimos, hagámosle la cápsula. Y en la cápsula aparece esta lesión, esta formación que crece hacia la luz, que estenosaba la luz. Y esta paciente pedimos una enteroscopía, pero no llegó directamente a la cirugía y terminó siendo con 37 años, celíaca, anemia persistente, un adenocarcinoma duodenal. Así que frente a las enteropatías con atrofia vellositaria, como siempre, pedir las serologías específicas. Si es positiva, podemos ir a la biopsia o no, eso es otra cosa para discutir. Y llegamos al diagnóstico. Si la serología es negativa, podemos ver si tiene déficit de IgA. Si tiene déficit de IgA, vamos a recurrir a los anticuerpos de tipo IgG. Y entonces podemos confirmar que sea una enfermedad celíaca con un déficit de IgA. Pero si no lo tiene, tenemos que empezar a hacer un montón de investigaciones para ver si tiene alguna de las otras causas que fuimos discutiendo de atrofia vellositaria. Y esta es el panel de diagnóstico diferencial, ¿no? Pedir el HLA, el dosaje de inmunoglobulinas. La verdad que los anticuerpos antienterocitos para la enteropatía autoinmune nosotros nunca los podemos hacer, pero hay algunas cosas a favor. Por ejemplo, en las biopsias de la enteropatía autoinmune hay déficit de células de Panet, hay déficit de células caliciformes, hay algunos datos que los patólogos pueden ver.
Bueno, el HIV, las búsquedas de parásitos, la calprotectina, la PCR para la giardia, la tuberculosis o el Whipple, la PCR también para buscar clonalidad en el caso del linfoma, la citometría de flujo o la inmunohistoquímica para la búsqueda de líes aberrantes y los estudios por imágenes. Díganme si voy bien con el tiempo. En el caso de, pasamos ahora a la diarrea inflamatoria o exudativa, entonces pensamos en estos diagnósticos diferenciales, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn con compromiso colónico, por ejemplo, una colitis diverticular, colitis isquémica, colitis por radiación, enfermedades infecciosas como pueden ser Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, tuberculosis, virales, parásitos, neoplasias o ocasionadas por fármacos. En este caso también es fundamental lo que nos dicen los patólogos, ¿no? Lo que ellos, porque el colon de alguna manera, salvo excepciones como en este caso que entremos y veamos una colitis pseudomembranosa, muchas veces el colon aparentemente está siempre, nos muestra lo mismo, o tiene congestión, o tiene hiperemia, o tiene úlceras, pero ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Entonces va a ser el patólogo el que nos ayude a discriminar entre una enfermedad inflamatoria intestinal y entonces nosotros como gastroenterólogos tenemos que saber cuáles son los hallazgos porque tenemos que leer, acostumbrarnos a leer el protocolo histológico y ver qué es lo que describe, no solamente la conclusión. Muchas veces los patólogos no tienen experiencia y la conclusión dice una cosa, cuando vas a leer no dice nada que ver lo que está. Entonces, en eso tenemos que ejercitarnos. Es una colitis microscópica, es una colitis por Clostridium, es una colitis isquémica. ¿Y qué podemos ver en una colitis isquémica? En una colitis eosinofílica o por radiación o por AINES. En este sentido, entonces, el método diagnóstico es una colonoscopía con ileoscopía y con la toma de biopsias. Esto hacemos mucho hincapié en que muchas veces hay pacientes que son referidos a una colonoscopía por diarrea crónica y si nosotros como gastros, si no hacemos la endoscopía nosotros y lo derivamos a otro profesional y no ponemos que el motivo del estudio es una diarrea crónica, lo más probable es que el endoscopista no lo biopsie. Entonces hay que ponerlo, escribir videocolonoscopía con ileoscopía, con toma de biopsias para descartar colitis microscópica. Porque a veces hay endoscopistas también que aunque le pongas diarrea crónica, se les olvidó el capítulo de la colitis microscópica. Entonces, bueno, esto es importante. O sea, nosotros cuando hacemos un pedido tenemos que escribir por qué pedimos la endoscopía. Y en cuanto a la diarrea acuosa, que bueno, es una de las más frecuentes a veces en el consultorio, tratar de discriminar si es una diarrea osmótica, si es una diarrea secretora. Para esto puede llegar a ser de utilidad solicitar un ionograma fecal y calcular el anion gap, pero como dijimos, la mayoría son mixtas y quizá nos da un valor medio dudoso. Obviamente, en el caso de las secretoras, claramente hay diarreas, sobre todo por tumores neuroendocrinos, que claramente son secretoras y sería de utilidad. Fíjense en las causas de diarrea osmótica, son diarreas de volumen no mayor a 1 litro, con un anion gap elevado, generalmente cede con el ayuno. ¿Por qué? Porque está dada por generalmente ingesta o de antiácidos o de laxantes osmóticos o por mala absorción de carbohidratos. En el caso de la secretora, vamos a ver que son muy voluminosas, volúmenes mayor a 1 litro, no ceden con el ayuno, el anion gap da bajo y pueden ser por resecciones intestinales, colitis microscópicas, adenoma velloso de recto, neuropatía diabética, tumores neuroendocrinos. Siempre recuerdo, cuando sos residente, esto los que son más jóvenes, cuando sos residente, lo mejor que te puede pasar es que le pegues a algo más que tu propio jefe. Ahí ya te anotaste un puntito. Entonces me acuerdo que había venido un paciente, era así enorme el señor, a la sección de intestino delgado, lo había un jefe
y le pidió anticuerpos para enfermedad celíaca y por una diarrea líquida. El paciente había perdido algo de peso, pero bueno, no era tan, tenía mucho sobrepeso, así que no se le notaba tanto el deterioro. Lo vieron rápido, anticuerpos para enfermedad celíaca, vuelve. Cuando vuelve a la consulta, lo veo yo. Entonces me dice, lo empiezo a interrogar y el paciente me dice, no, lo que pasa es que yo tengo taquicardia, a veces no sé, me agarra como, no sé, me pongo así todo colorado. Entonces lo empiezo a interrogar, le digo, ¿está operado de algo? Sí, me dice, estoy operado de feocromocitoma. Bueno, nadie había preguntado nada, o sea, era como, entrabas a la sección o eras celíaco o no eras nada. Y entonces le digo, bueno, vamos a buscamos, le terminamos diagnosticando un medular de tiroides, tenía una neoplasia endocrina múltiple, el señor tenía flashing, tenía compromiso también cardíaco, obviamente buscamos el carcinoide muchas veces es difícil de diagnosticar, pero si uno no lo piensa, estas son patologías raras, pero que existen, entonces también uno las tiene que pensar, sobre todo en esos pacientes que tienen esas diarreas voluminosas, pensar en los tumores neuroendocrinos. Causas de hiper o hipomotilidad, ya sea por hipertiroidismo, posvagotomía, diabetes, síndrome carcinoide o de hipomotilidad, como dijimos, esclerodermia, amiloidosis, pseudoobstrucción intestinal crónica primaria. Y también tener en cuenta que las diarreas acuosas muchas veces, como dijimos antes, son por sales biliares. Entonces se encuentran en pacientes con colon irritable, en pacientes con antecedentes de radioterapia, resecciones, diabetes, colitis microscópica o postcolecistectomía. En este caso, siempre que haya una diarrea crónica acuosa, uno tiene que interrogar o pensar si puede ser inflamatoria, si puede ser funcional, es de utilidad pedir calprotectina, es de utilidad medir el volumen de las heces y si los volúmenes son muy altos, que sospechamos realmente una diarrea secretora, poder pensar en los tumores neuroendocrinos, pensar si el paciente está consumiendo laxantes. En el caso de las que no son de tanto volumen, bueno, puede ser un paciente celíaco, porque no todos los celíacos presentan síndrome de mala absorción, pueden tener sobrecrecimiento bacteriano, puede ser un diabético, puede haber una colitis microscópica. Me detengo un poquito en la colitis microscópica, ya que también un porcentaje, hasta el 10% de pacientes que tienen o cumplen criterios para colon irritable pueden tener una colitis microscópica. Obviamente que, como dijimos, uno tiene que pensar en el pretest, ¿no? Yo siempre digo, cuando está el paciente ahí enfrente, decir, bueno, ¿cómo me imagino el paciente con una colitis microscópica? Y me la imagino mujer, me la imagino añosa, está descrito, ¿no? Que es más frecuente en mujeres, que la edad de diagnóstico es esta. Yo me voy acercando a esto, así que por decir añosa me parece horrible. O sea, esto está fuera de tiempo. Pero fíjense que el 25% pueden ocurrir en mujeres mucho más jóvenes. Hay un factor de riesgo que es el tabaquismo, ya sea digamos, el actual o el tabaquismo pasado, y fíjense cómo los fumadores podrían desarrollar la enfermedad muchos años antes que los que no fuman. También relacionado a enfermedades autoinmunes, ¿no? Artritis reumatoidea, enfermedad celíaca, diabetes, enfermedad tiroidea. O el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Los IVP, que son todo el mundo toma un IVP, los AINES, los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, entre otros. Entonces, pero si yo todo esto no lo pregunté, no voy a poder sospecharlo. Entonces, el interrogatorio, como decimos, siempre es lo fundamental. En relación a la enfermedad celíaca, hay una gastroenterology del 2024 que bueno, da como una review de toda la enfermedad celíaca en distintos aspectos.
ahí tenemos que hablar que cuando haya un paciente con una colitis microscópica, recomiendan solicitar serología para enfermedad celíaca por la asociación. Las drogas relacionadas a la colitis microscópica, si bien yo nombré las más importantes, hay un montón, así que también es importante tenerlo en cuenta. Los criterios histopatológicos de la colitis colágena, como saben, es la presencia de una banda colágena subepitelial mayor a 10 micrones. Esto es importante que el patólogo lo describa. Puede ser de utilidad la tinción del tricrómico de Masson, la colitis linfocítica, un aumento en el infiltrado intraepitelial, con los LIES más de 20%. Y se recomiendan tomar biopsias al menos de colon derecho, transverso, colon izquierdo, idealmente en frascos separados. Recuerden que una biopsia del colon izquierdo es insuficiente para el diagnóstico de la colitis microscópica. Acá otra vez el patólogo es el que nos ayuda y se puede hacer inmunohistoquímica también. Hay guías acerca de la colitis microscópica. Las recomendaciones es el examen colónico completo con ileoscopía, tomar biopsias de colon derecho e izquierdo. Recuerden que hay compromiso exclusivo del colon derecho. Lo bueno es que no presenta riesgo aumentado de cáncer colorectal, no requiere un seguimiento endoscópico o histológico para ver la recuperación histológica. La calprotectina fecal no es útil para excluir o monitorear la colitis microscópica y siempre se aconseja realizar pruebas de detección de enfermedad celíaca en pacientes con colitis microscópica. Descartar la colitis microscópica en pacientes con patología funcional, colon irritable con diarrea o diarrea funcional, porque se describió una prevalencia del 9% en este grupo. El tratamiento que mostró efectividad, la budesonida, obviamente de primera línea, la colestiramina, la loperamida, tiopurinas y biológicos. En casos leves se puede empezar por acá, pero no están recomendadas ni la mesalazina, ni el metotrexate, ni los corticoides sistémicos, ni los antibióticos ni probióticos. Obviamente al paciente se le aconsejará suspender el hábito de fumar, suspender los medicamentos relacionados, indicar la budesonida, 9 miligramos días, 6 a 8 semanas, y después se puede bajar la dosis y hacer un tratamiento de mantenimiento. Algunos suspenden el tratamiento y si el paciente recae pueden reinducir, volver a comenzar y después bajar la dosis. No sé qué les pasa a ustedes, pero nosotros budesonida no estamos consiguiendo. Acá hay. Vamos a pedir que nos manden cajas. Y en relación a lo que es la sospecha de tumores neuroendocrinos, obviamente cada tumor neuroendocrino que pueda provocar diarrea, gastrinoma, carcinoide, bipoma, estos tienen una solicitud de un laboratorio específico que no lo vamos a pedir en todos los pacientes, ¿sí? Puede ser de utilidad pedir la cromogranina sérica, si es que uno tiene disponibilidad, pero frente a la sospecha, entonces va a pedir algunos de estos marcadores en orina o la calcitonina, como en el paciente que les comenté. Obviamente los estudios por imágenes son útiles para los tumores neuroendocrinos, sobre todo el octroscan o lo que es el PET con galio. Y la cromogranina igual en pacientes con diarrea crónica acuosa tiene bajo valor diagnóstico por su baja especificidad. Sí. Perdón. No, que vamos redondeando por un tema de tiempos. Dale. Si podés. Vamos. Sí. Bueno. Esto simplemente lo nombro para que lo tengan en cuenta. Enteritis por radiación es una causa frecuente de diarrea y es multifactorial. Pueden tener sobrecrecimiento por estenosis, pueden tener diarrea por sales biliares. Recordar las causas múltiples de diarrea en el paciente anciano. Lo mismo en el paciente diabético. El paciente diabético puede tener diarrea por fármacos, pero no se nos tienen que quemar los papeles ahí a los gastroenterólogos.
tienen trastornos de la motilidad y tienen sobrecrecimiento, tienen disfunción anorrectal, pueden tener insuficiencia pancreática, pueden tener mala absorción de sales biliares, diarrea osmótica por los alimentos que consumen y colitis microscópica. Esto simplemente les menciono, nuevos fármacos. Recuerden que con el advenimiento de la inmunoterapia como tratamientos oncológicos nos aparece con estas drogas, una colitis y hasta una enteritis nueva que está ocasionada por estos tratamientos de inmunoterapia, ténganlo en cuenta. Y las herramientas terapéuticas, ¿sí? Que muchas veces que un paciente responda a una herramienta terapéutica no termina el camino ahí, sino que siempre hay que buscar la etiopatogenia de lo que le sucede al paciente, porque esto simplemente ayuda al mecanismo de la diarrea, pero no quizás estar llegando a la causa de la diarrea. Y como les dije, para mí el estudio de la diarrea es una escalera donde no hay que saltearse escalones, no empecemos por endoscopías, empecemos por una buena historia clínica, por laboratorio de base y después sí ir viendo qué otros estudios y qué herramientas nos van a ayudar. Creo que esa es la última. Gracias. Bueno, muchas gracias María Laura por la conferencia.